gracias por estar aquí reunidos el día de hoy con todos los hermanos, con los hermanos espirituales, con los hermanos ausentes. Te suplicamos siempre tu intervención, Padre Celestial, para que siempre de alguna manera tú mires con ojos de misericordia a cada uno de los que aquí estamos presentes. Si tienen alguna tribulación, estén con ellos los espíritus que vienen a ayudarles, y en esta oración también a que llenarnos de conocimiento espiritual y nuestros cambios espirituales también. Gracias, Padre, y la protección para esta reunión. Así sea. Así sea. Coca. Coca. No se oye. Ah, perdón. Gracias, Sí. Marita. Sí. Sí. Mire, Coca, antes de comenzar acá la lectura, es que fíjese que me llamó la atención qué es lo que se interpreta con eso que decía Jesús de dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo que se interpreta con eso, con esa frase? Ya. Vamos a ver si me recuerdo a lo lejos. Yo me recuerdo que sí lo leí hace algunos años. Yo creo que el sentido que él le quería dar es que teníamos que preocuparnos más por los vivos que por los muertos. Porque en esa época había mucha dependencia con los hermanos espirituales, entonces acudían a muchos medios, llamémoslo así de esa manera, para preguntar de diferentes circunstancias. Entonces, incluso especialmente para negocios, si les convenía hacer un negocio con tal persona, o sobre si le convenía también casarse con fulanito de tal. Había mucha dependencia hacia los hermanos espirituales. Tan es así que por esa excesiva dependencia que había, vino Moisés, y en esa época vino y prohibió la comunicación con los muertos, pero no porque fuera algo pecaminoso, sino porque estaban exagerando en esa dependencia para con ellos. Entonces viene Jesús y también viene y dice que dejar a sus muertos que entierren a sus muertos, porque es preferible que nosotros nos dediquemos a nuestra vida estando encarnados a preocuparnos por los hermanos que ya desencarnaron, ¿verdad? No eso significa que nos vamos a olvidar de ellos en cuanto a oraciones, en cuanto a recordarlos gratamente como ellos fueron cuando estuvieron encarnados, pero él nos dice que tenemos que seguir adelante. Es como cuando estamos manejando, ¿verdad? Y constantemente estamos nosotros viendo el retrovisor. Si nosotros no estamos viendo hacia adelante, vamos a chocar. Entonces, en ese caso, estar constantemente dependiendo de sus hermanos espirituales vendría a ser como así, porque no podríamos dar ni un solo paso, porque no vamos a tener la suficiente confianza y vamos a ejercer nuestro libre albedrío en cuanto a ello. Por lo menos yo así es como lo interpreto, Magdita, ¿verdad? Porque si no, no tendría razón el hecho de comunicarnos con los hermanos espirituales, ¿verdad? Si vamos a tomarlo en el sentido literal de la palabra, ¿verdad? Porque entonces cada quien que se ocupe, que los hermanos espirituales que ya desencarnaron, vayan y estén ayudando a ellos, como realmente así sucede, porque nosotros realmente hacemos poco en comparación de la labor que hacen nuestros hermanos espirituales en la vida espiritual, ¿verdad? Que ayudan mucho a ellos. No sé si eso le ayuda un poco, Maguita, o se queda igual. O sea que, como quien dice que no pensemos mucho en los que ya se fueron, pues. Eso Exacto. Exacto. Entonces, es que lo que sucede es que, yo no sé, pero por ejemplo aquí en nuestro medio y a lo largo de la historia, muchos de nosotros hemos dependido de lo que dice un medio. Vamos
Vamos con un medium para que nos diga cómo va a ser nuestro futuro, si nos conviene una persona, como les comentaba, si nos conviene hacer negocios. Entonces, y no damos un solo paso, sino es con la ayuda de los hermanos espirituales, ¿verdad? A eso es lo que pienso que se refieren ellos al estar hablando de esa manera, no al limitar que no nos ocupemos de ellos, ¿verdad? Porque de hecho, de una manera, estamos también en contacto con ellos en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque en todos lados están ellos, en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, en nuestros lugares de ocio, están ellos. Entonces, ¿cómo, cómo podríamos entender eso si lo entendemos a pie de la letra? No tendría ninguna razón de ser, ¿verdad? Entonces habría que ver si también eso lo dijo Jesús o no, porque como recordemos que hay alteraciones también en las escrituras, puede ser que de repente alguien se acordó que eso fue lo que dijo y de repente no lo dijo en esos términos, sino parecidos, pero recordemos que no es lo mismo el pequeño tomate que el pequeño tomate, ¿verdad? Que son significaciones diferentes, aunque esté escrito muy parecido. Entonces, así es como yo lo veo, Marita. No sé si alguien más que... Andrea. Yo tengo otra acepción, no sé si me escuchan. Sí, bien. Sí, sí, digamos, yo lo que entiendo de esa frase es que tal vez no es como dejar que los muertos entierren a los muertos, sino dejar que los muertos se encarguen de los muertos, algo así. Porque podría ser que, digamos, cuando desencarna un familiar, tendemos a preocuparnos demasiado, o sea, saber cómo está su bienestar, cómo se encuentra, si sigue existiendo, ¿verdad? O sea, cosas así. Y básicamente no les damos la paz que necesitan para instruirse en su nuevo estado, ¿va? Entonces, tal vez yo lo que infiero de esa frase sería que los muertos se encargan de los muertos, ¿no? Y los vivos de los vivos. Exacto, o sea, eso quería decir Jesús, para que siguiéramos nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Y con nuestros problemas resolviéndonos y no estar siempre pendiente de qué van a decir nuestros hermanos espirituales, ¿verdad? Así es como yo lo interpreto. Bueno, gracias. Sí, No sé qué, sí, en ese sentido, yo me recuerdo porque oí que aquellos que manejan la Ouija, y no podía tomar ninguna decisión la persona sin no ir o sea que solo se pasaba consultando eso, imagínense, sí, ¿verdad? precisamente a eso se refería Moisés, a eso se refería Jesús también. Y el problema también con eso es que al estar usando o jugando, como se dice así, la Ouija, estamos permitiendo que entren en nuestros hogares o en el lugar donde se están jugando la misma entidades de baja escala. Y de ahí que se retiren, eso es difícil. Si es que eh, se obsesionan por la compañía que quieren estar con nosotros, porque les estamos abriendo las puertas. Entonces ellos se van a estar divirtiendo. Generalmente van a ser espíritus de baja escala, porque los espíritus mucho más evolucionados o avanzados no se van a prestar a eso. Entonces nos van a ver y van a seguir en sus actividades. En actividades más formales de mayor responsabilidad no se van a entretener en sus juegos. Pero los espíritus burlones, juguetones y de baja escala van a estar contentos respondiendo a cualquier pregunta que se les haga, sepan o no la respuesta a las mismas. Ajá, Muy delicado. sí, pues sí, delicado. Bueno, pues gracias, Cuca. Muy bien. Entonces vamos a tocar este tema que es bien, bien interesante porque estaba viendo que el anterior tema que fue vamos a ver, la página 45 fue las relaciones sexuales en el matrimonio. Y ahora toca el acoplamiento sexual entre los cónyuges. Entonces, vamos a comenzar. Dice, el acoplamiento sexual entre los cónyuges. Como ya lo dijimos en el capítulo anterior, la relación sexual entre marido y mujer constituye o debería constituir la máxima expresión del amor y no simple fuente de placer. No existe manera más sublime de que los cónyuges se demuestren afecto, ni prueba más elocuente de la fusión integral de sus personalidades,
que el éxtasis de la posesión mutua completa. Y no será porque algunos consideren el acto sexual erróneamente como algo inmoral y repulsivo, ni porque otros abusen de él, transformándolo en vicio degradante, la lujuria, que debe condenarse, dejando de reconocer la elevada contribución que ofrece a la felicidad conyugal. Huye al objetivo de este libro la descripción de técnicas por las cuales los esposos deberían orientarse en la búsqueda de un perfecto acoplamiento sexual. Hay obras serias que tratan del asunto. Aquí y ahora tan solo deseamos llamar su atención para ciertas cosas que de algún modo acostumbran perjudicar ese acoplamiento. Una de ellas es el puritanismo de ciertas madres que al aconsejar a sus hijas, previniéndolas sobre los peligros de las intimidades entre chicas y chicos, lo que es realmente necesario, dan mucho énfasis a los aspectos menos dignos de la sexualidad, olvidándose muchas veces de decirles que en el matrimonio su uso es perfectamente moral y nada tienen de grosero o indecente. De esta manera, mal preparadas para la vida de casadas, muchas veces tardan o nunca llegan a adaptarse a la relación sexual, dejando así de experimentar las satisfacciones que ella proporciona. Por otro lado, al frecuentar prostíbulos hace que los chicos se confundan acerca de la verdadera psicología femenina y no se den cuenta de que las prostitutas son criaturas entrenadas para despertar el sensualismo del macho, mientras que las esposas, generalmente púdicas y recatadas, no saben y no podrían saber comportarse de la misma forma que ellas. En vez de iniciarlas paciente y cariñosamente en las sutilezas del hecho, para que sean sus compañeras ideales, las juzgan frías e indiferentes, o entonces se suponen desamados por ellas, originándose así incomprensiones y tristezas que pueden afectar seriamente el equilibrio de las relaciones conyugales. En ese terreno, otra causa determinante de la falta de sincronía es la ignorancia de las diferencias que existen entre el aparato reproductor masculino y el femenino, así como de los controles nerviosos que son peculiares para la relación sexual. En la mujer, ese aparato es más complejo y consecuentemente tales controles presentan también mayor complejidad. Mientras que la excitación masculina se localiza en los órganos genitales, facilitando sobremanera la culminación del deseo. La femenina se halla dispersa por todo el cuerpo, lo que hace más lentas las reacciones sexuales. Por eso, mientras el hombre alcanza un orgasmo con cierta rapidez, la mujer, si no recibe caricias preliminares, jamás alcanzará el clímax. Para que pueda fluir plena satisfacción en el acto sexual, la mujer necesita saberse amada por el marido y hallarse de acuerdo con él en otros puntos de vista en común. Sabiendo esto, el marido que no sea egoísta y no quiere hacer la fiesta solito, debe ser gentil y repetirle que la ama, que la admira, lo mucho que ella representa para su felicidad, etc. Y así evitar desavenencias y enfrentamientos, pues es de esas atenciones y de un clima armonioso que se alimenta la afectividad femenina, predisponiéndola a las expresiones físicas del amor conyugal. No es solo eso. En las relaciones íntimas entre los cónyuges, el marido necesita tener en cuenta los conceptos de la esposa sobre lo que le parezca o no apropiado, compartiendo o por lo menos respetando sus ideas sobre la elevada condición del cuerpo humano como sagrada herramienta. Por lo tanto, jamás deberá forzarla a un tipo de comportamiento que no esté acorde con sus conquistas morales y con la delicadeza de sus sentimientos, pues la haría sufrir en vez de gozar. Una relación sexual perfecta presupone igualmente un ambiente tranquilo y la seguridad contra cualquier perturbación. Exige también buena disposición de salud. Cuando se esté muy cansado físicamente o después de una intensa actividad mental, el acto sexual debe ser evitado si la pareja lo halla conveniente, pues envolviendo considerable gasto de energía nerviosa, difícilmente será satisfactorio en tales condiciones. Conviene decir por último que el acoplamiento sexual de los cónyuges muy raramente se verifica desde los primeros tiempos de la unión. Casi siempre es el resultado de un lento proceso de perfeccionamiento, o sea, de un perseverante esfuerzo de adaptación física y espiritual a lo largo de años y años.
Aquí hace una llamada que dice William Master y Virginia Johnson, la incomprensión sexual, sus causas y su tratamiento. Habla también de conducta sexual. Donald Ward Hastings, un psiquiatra, habla del sexo en el casamiento. Y nos dice aquí, el sexo es una fuente de bendiciones renovadoras del cuerpo y del alma. Guado Vieira, André Luis, Conducta Espírita, capítulo 34. Dice, entre las más bellas realizaciones de la lucha planetaria se encuentran las de la aproximación de las almas en la paternidad y en la maternidad, la creación y reproducción de las formas, la extensión de la vida y los preciosos estímulos al trabajo y a la regeneración que fueron proporcionados por el Señor a las criaturas por intermedio de las emociones sexuales. Francisco Cándido Javier Emanuel, Pan Nuestro, capítulo 94. ¿Algún comentario, mis hermanos? Bueno, mientras... Sí, sobre esto, Marita. sí, sobre este tema yo creo que no todos lo toman así, como algo, que es, porque lo que están haciendo en el momento del sexo es la creación de energía. Entonces, esas energías son las que dan, como le dijera, pues es algo bonito, bendecido, pero aquí eso todavía no lo toman así. Los que yo sí oí con ellos, los gnósticos, ellos sí le tienen un gran respeto al sexo, e incluso fíjese que ellos, aún ya esposos, como que tienen, como que les han dado, por ejemplo, cuántas veces o no sé qué, porque siente que es pérdida de vitalidad y de energía al estar en constante, ¿cómo se llama?, practicando el sexo. Pues ahora imagínense qué pasa con esos lugares donde están los prostíbulos y ahora con tanto, con todo lo que existe en las redes. Entonces eso se ha perdido. La gente no está consciente porque ese acto es el que sirve para dar vida a un ser, ¿verdad? Entonces yo siento que ahí eso todavía no estamos educados para tocar este tema. Solo eso. Gracias, Marita. Yo comparto también lo de Magdita, que falta mucha educación sobre esta situación, porque como dice ella, y decía yo la vez pasada, que esto es un acto, pues, de muy alta vibración, y eso depende también, póngale, estamos para concebir otro ser, entonces depende cómo se lleve a cabo ese acto, en qué condiciones. De eso depende mucho la condición en que venga también el ser, ¿verdad? El otro ser. Y cómo fue concebido. Entonces, peor ahora en estos tiempos, como les decía, falta, pues en la comunicación, toda la devastación que están haciendo en cuanto a este tema. En los jóvenes, pues ya tienen otra forma de ver la sexualidad, va desafortunadamente negativamente. Y eso no contribuye a nada, ni al mejoramiento espiritual, ni vibracional, ni como personas, pues, ¿verdad? No, que lo denigran de tal manera que solo hacen que fuerzas negativas vengan a esto, ¿verdad? Gracias, Lucy. Buenas tardes. Adelante, bienvenido, Carlos. Sí, también quería dar mi punto de vista. Bueno, no sé si lo mencioné yo la vez pasada. Las relaciones sexuales es una combinación de energías entre hombre y mujer. Cuando uno
que respeta su matrimonio, que así debe de ser. La energía sexual circula en una sola dirección entre hombre y mujer, regenerando energías positivas entre la pareja, entre el hombre y la mujer. Cuando ese círculo se rompe, que alguno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, tiene relaciones con una pareja extra, entonces ahí es donde se interrumpe o entran ciertos entes negativos que arruinan esa alimentación energética que hay entre pareja. En relación a lo que se vive actualmente con la tecnología y todo lo que mencionaban hace un rato, y la descomposición que hay en la mentalidad de las personas, es porque la familia, insisto yo, no sé si lo han escuchado otras veces, la familia está bajo ataque. Entonces una forma de distorsionar o arruinar esa relación familiar también es destruyendo esa pureza sexual que debe de haber entre pareja, ¿verdad? Entonces, es algo de volver a enseñar a nuestros hijos, de reeducarnos todos, porque estamos nuevamente como en pañales en ese sentido, porque se ha destruido la mentalidad de las personas. Entonces ahora todos piensan hacer de todo con cualquiera. Entonces es triste, pero es rescatable. O sea, el amor de Dios es grandísimo, la oración es poderosísima. Entonces podemos salir adelante en esta situación. No está perdido. Algo atrasados estamos, pero es rescatable. Y bueno, solamente y me despido porque tengo una actividad que hacer y quería estar más tiempo, pero no voy a poder. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, maestro, también. Mucho gusto. Muy Mi bien. Coca, también quería comentar que hablando de, bueno, comparto totalmente lo de la persona anterior y también de Magdita conforme a lo de los gnósticos, ¿verdad? Que tienen, sí había oído yo algo de eso, que tienen pues sus momentos para las relaciones y cosas así. Imagínese que, digamos, al tener pues más control sobre estas situaciones, ¿cómo colaboraríamos con el planeta de no contaminación? ¿Con qué me refiero a esto? Póngale, hay momentos de que naturalmente se puede llevar un control natal, ¿verdad? Entonces se evitaría de tantas que inyecciones, incluso el aborto, pues, ¿verdad? Si hubiera un control más adecuado de estas cosas, una educación mejor, ¿verdad? Conforme a esto. Creo yo, porque así se evitaría todo lo que es en contra de la concepción, ¿verdad? Que se usan tantos medicamentos y aparatos y qué sé yo, ¿verdad? Solamente. Gracias, Lucy. Y efectivamente, ese es uno de los temas tabú en nuestra sociedad. Yo me recuerdo, y desde hace muchos años, afortunadamente, ahorita en estos tiempos, a raíz de las redes sociales y que ya muchas personas pueden acceder a contenido de esa naturaleza, pues ya se está ampliando un poco más este conocimiento, pero habría que ver también diferentes puntos en ese sentido, pero lo bueno es que por lo menos ya se está accesando más a él. ¿Y por qué les comento esto? Porque yo me recuerdo que en mis tiempos, imagínense hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo estaba patojo, mi mamá y mi papá no me hablaban de ese tema. O sea, lo que yo sabía era lo que me contaban mis amigos, y generalmente los amigos son meros fanfarrones, y entonces uno cree cosas que realmente no suceden en la realidad, ¿verdad? Entonces, ese fue mi caso, ¿va? Que yo me recuerdo que incluso cuando yo estaba en la religión católica, antes de estar aquí en la doctrina espírita, para mí eso era un pecado.
¿verdad? Para mí era un pecado, y me recuerdo yo que cuando estaba en sexto primaria, yo temía darle un beso en la boca a una patoja porque pensaba que de esa manera la iba a embarazar, ¿verdad? Entonces, imagínense qué grado de desconocimiento el que se había en esa época. Afortunadamente ahora, en este tiempo, a partir de cuarto año, si mal no recuerdo, cuarto primaria, ya comienzan a hablarles de estos temas a los jóvenes, pero en nuestra época creo que era a partir de primero, segundo básico, creo yo, cuando tenía uno ya como unos 13, 14 años, ya comenzaba uno a ver un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, por lo menos en forma científica, porque los maestros se dedicaban únicamente a darnos el tema en cuanto a la reproducción humana, cómo era que se producía la unión del óvulo con el espermatozoide, y de ahí todas esas bases que teníamos nosotros en ciencias naturales, ¿verdad? Pero hasta ahí, pero una educación en ese sentido no teníamos. Entonces yo me recuerdo que como a mí en ese campo, bueno, y en varios, ¿verdad? Me ha gustado a mí investigar, ¿verdad? Y no me quedo solamente con lo que me dicen, sino me gusta leer y estar investigando y profundizando. Entonces este fue uno de los temas también ya cuando yo tenía mis 20, me recuerdo. Comencé a leer aspectos científicos de sexología. Yo compraba libros de sexología y compraba libros también de psicología en ese sentido, en cuanto a la sexualidad. Bueno, en fin, era una serie de aspectos porque yo estaba profundizando con respecto a ese tema que, como le digo, pues en esa época no, ¿dónde aprender y quién nos iba a enseñar en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, si era un tema tabú, y la mayoría de personas y familias, como yo veía incluso en esos libros, ya en esos años, imagínense, hace unos 30 años, ¿verdad? Ya cuando yo leía esos libros, ya había problemas en cuanto a la sexualidad, en cuanto al acoplamiento que estamos viendo acá en este capítulo de sexualidad, por diferentes ideas que cada uno tenía y el desconocimiento que se tiene del cuerpo humano. Entonces, ya en esa época me recuerdo yo que leía que aproximadamente, en esa época era casi que un 90% de mujeres que no lograban llegar al orgasmo. ¿Por qué? Porque no sabía el hombre las técnicas adecuadas para poder hacerlas llegar a ello. O sea, no era ni siquiera mala fe, sino era desconocimiento. Desconocimiento del organismo, desconocimiento de las terminales nerviosas del hombre, de la mujer, de todo lo que tenía que hacerse para poder llegar a un orgasmo y que se produjese eso en cuanto a una satisfacción de parte de la mujer también, no solamente del hombre. Entonces, generalmente un 90% en ese tiempo había de insatisfacción por parte de la mujer que no lograba llegar al orgasmo. Por otro lado, también era muy corto la duración del mismo, que era apenas 5 minutos el promedio de las mismas. Entonces, por lo mismo, porque como no sabían, pensaban que solamente no tenían ni técnica ni nada, porque nadie nos enseñaba nada. A no ser que uno quisiera indagar acerca de las técnicas, como aquí se dice bien en este libro, ¿verdad? De las técnicas al respecto. Pero si uno no indagaba, prácticamente dejaba insatisfecha a la mujer ya en esa época, ¿verdad? Entonces, ahora, afortunadamente, que ya ha habido un poquito más en ese sentido de apertura, entonces ya hay más personas que están hablando que la mujer debe quedar insatisfecha, no solamente el hombre, porque el hombre es mucho más rápido, aquí lo dice la lectura, ¿verdad? Es más fácil, pero a la mujer es una serie de aspectos y complementos que ya incluso hay otro libro que también habla al respecto de eso. Creo que los hombres son de Venus y los hombres de Marte, algo así creo yo, en cuanto a psicología. Sí. En ese sentido, de uno de tantos libros que nos dan ese tema. Y entonces, lamentablemente, llegamos con ideas totalmente diferentes a veces, el hombre y la mujer, al matrimonio. Y entonces puede ser que la mujer, como en este caso que nos decía aquí la lectura, tenga una idea de que, bueno, es de mucho puritanismo, ¿verdad? Y entonces, bueno, es algo que la mujer debe que realizar y debe satisfacer al hombre, ¿verdad? Que puede ser. Y el hombre puede ser que tenga también otro concepto, dependiendo
cómo fue su hogar y cómo fue lo que el contacto que tuvo con respecto a este tema. Y entonces vemos que puede ser que haya acoplamiento, puede ser que no haya acoplamiento, y como aquí mismo lo dice en la lectura, tarda porque tiene que explorarse, ¿cómo se llama?, los cuerpos de ambos, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer, para saber cuáles son los puntos más sensibles en ese caso, y conociendo, y de esa manera, con las técnicas que, como bien dice aquí este libro, están en otros libros, ¿verdad?, de sexología, de esos términos científicos, nos dicen cómo, y cuáles son los procedimientos adecuados para llegar a lo mismo, ¿verdad? En la medida que este conocimiento de la sexualidad se vaya ampliando y vaya llegando más a nuestra sociedad, especialmente también a nuestros jóvenes y adultos también que están ya próximos a llegar al matrimonio o están en el matrimonio, que también es necesario que también investiguen estos temas, ¿verdad? Investiguen estos temas, porque esta es una ciencia también como otras. Y entonces, pero quería comentarles también con respecto a los que ustedes decían, porque yo me recuerdo que le decía a mi papá en una oportunidad, les platicaba ya un poco más adulto, y él me decía, mira lo que nos dicen los libros, ¿verdad? Porque dice ahí que solamente es para la procreación, para tener hijos, para tener la sexualidad. Decía, mira, Patojo, me decía, si tú lo haces, tu pareja te va a abandonar, porque no vas a satisfacerla sexualmente, y entonces va a buscar a otro lugar. Y entonces yo me recuerdo que incluso en la propia familia tuvimos esa experiencia que estaba contando Maylita, porque teníamos una prima que también acudía a una orientación parecida. Y entonces, él era, me parece que, ¿cómo le llaman esto? Al tantra. El tantra me parece que sexual, me parece, algo así, pero había estudiado bastante, entonces tenían un número limitado de relaciones sexuales al mes, y entonces se quejaba esta mi prima con mi papá, que era su tío, ¿verdad? De eso, porque ella necesitaba más, ella tenía, su impulso sexual era mucho más fuerte, y a pesar de que ella también leía esa literatura, asistía a ese tipo de conocimiento, pues todavía no estaba preparada para ello. ¿A qué me refiero con eso? Si bien es cierto, nosotros tendemos hacia eso más adelante en nuestra evolución, va a llegar el momento en el cual se va a producir así como ese intercambio de energías que nos estaban comentando, ¿verdad? Que se da para cuidar más esas energías, lo vamos a lograr, pero falta todavía muchas encarnaciones de nosotros para poder llegar a ese nivel. Mientras tanto, tenemos que adecuarnos al nivel evolutivo en el cual nosotros nos encontramos y adaptarnos, ¿verdad? Adaptarnos a ellos. Y entonces parte de eso, por eso nos habla este psicólogo del acoplamiento sexual que debe darse, ¿verdad? Entonces, debe darse porque si uno tiene una idea y la otra tiene una idea diferente con respecto a este tema, van a sentirse insatisfechos y van a sentirse miserables incluso, ¿verdad? Porque eso es parte, ¿cómo se llama?, de la misma convivencia de nuestra sociedad, incluso de la familia, podría decir, del ser humano, porque estando en el nivel evolutivo en el cual nos encontramos, esta es una necesidad humana, ¿verdad? Es una necesidad, el impulso sexual es una necesidad, ¿verdad? Entonces, todavía nos encontramos en ese punto en el cual no estamos preparados para disminuir la frecuencia sexual, a no ser que sea por la edad, ¿verdad? Por una edad, como aquí nos habla también la lectura, que conforme la edad que vamos teniendo hay diferentes ritmos sexual. Entonces, en una época es mucho más frecuente, y conforme va avanzando, pues va a ir variando esa frecuencia del nivel sexual que se da, ¿verdad? Que se da, estamos en nuestro organismo. Entonces, todo eso, conocerlo, ¿verdad? Conocerlo, los impulsos, la libido, todo eso, que no sea como un tabú para nosotros, ¿verdad? Que no sea como un tabú para nosotros, especialmente me refiero a la juventud y a mucha de esta sociedad que lamentablemente no tiene ese contacto, sino que tal vez el único contacto que tiene es la pornografía.
Y la pornografía no va a dar una realidad de lo que realmente ocurre en una relación sexual de pareja, pues me refiero incluso matrimonio. No siempre. Recordemos que hay adaptaciones, hay una serie de circunstancias que se dan que no coincide con la realidad, ¿verdad? No coincide en la gran mayoría de casos. Puede ser que sí se puede dar. Perdón, adelante, Lucy. Sí, disculpe, Coca. Yo creo que también es muy importante aquí sobresaltar pues el amor y la comprensión de las parejas en ese sentido, porque a veces, pues desafortunadamente, no digo todos, ¿verdad? Pero a veces un porcentaje, a veces sufre de afecciones físicas. Entonces, yo creo que aquí debe de haber una preparación también espiritual para poder sobrellevar esas situaciones y que no marque una frustración en cualquiera de los dos o un desequilibrio conyugal. Si existe verdaderamente, pues, ese amor hacia cada una de las parejas, ¿verdad? Porque, pues, eso desafortunadamente a veces puede suceder, ¿verdad? O existe, entonces, que no sea un pretexto para desequilibrar en dado momento también eh, ese amor, principalmente, ¿verdad? Conyugal que pueda haber o de pareja, ¿va? Creo yo. Gracias, Lucy. Y especialmente es que aquí partimos de la premisa de que es el amor. Porque si, por Ujú. ejemplo, yo no amo a mi pareja, yo no voy a investigar cuáles son las técnicas para poder dejarla satisfecha. Y Ujú. no voy a investigar cómo es su cuerpo, no voy a investigar cómo es el mío para que exista un buen acoplamiento en ese caso. Entonces, si no hay amor, creo yo que entonces como que no va. Y en ese otro caso que nos estaba comentando Lucy, creo que también así es. Entonces, saber comprender, saber entender también el cuerpo de la pareja y los probables afecciones que está padeciendo, es parte de ello, ¿verdad? Es parte de ello porque no solamente nos casamos en lo físico, sino también en lo espiritual, me refiero a las emociones, a la convivencia. Entonces todo Sí, ello porque también, póngale, ¿sí? perdón, sí, porque póngale puede ser pues también por un accidente, una enfermedad, independientemente de la edad, ¿va? Que pudiera ocurrir, ¿verdad? Entonces, claro que es algo muy importante, pero como dice usted, la premisa es el amor y en dado momento, ¿verdad? Que es uno de los casos que no sé si se pudiera pues incluir en esto, ¿verdad? Porque No, debe incluirse también, Lucy, debe incluirse porque son aspectos también en los cuales es parte también del conocimiento del ser humano que debe tener de cuáles son las patologías en cuanto a la sexualidad también, ¿verdad? Porque ujú. hay circunstancias en las cuales no está en la voluntad de uno, sino que está en su propio organismo. Porque incluso, según en las mismas investigaciones que se dan y que relata también la propia ciencia en sexología, dice que hay afecciones en las cuales no hay sensibilidad. Y si no hay sensibilidad, tanto en el hombre o en la mujer también, tanto en el hombre como en la mujer, entonces no, generalmente no puede llegarse a un orgasmo, ¿verdad? Que sería como el clímax en este caso. Creo que tiene que haber una adaptación y mucha comprensión en ese sentido y adaptarse, adaptarse porque es parte del propio amor que uno va a tener con su pareja. Y ahí radica, siento yo, el amor es fundamental en ese tipo de situaciones. Y hay maneras, hay maneras. Si no se puede de una manera, se puede de otra, pero hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar para poder obtener una, una satisfacción por parte de la pareja, e inclusive en ese caso es necesario también el tratamiento por parte de sexólogos y de incluso médicos también para ver qué se puede hacer de esa manera. Ahora bien, si ya no se puede hacer absolutamente nada porque puede ser una cuestión de causa y efecto, ¿va, Carmen? Pues entonces, pues tener la suficiente aceptación, ¿verdad?
aceptación en cuanto a esa prueba que tenemos, esa prueba o expresión que tenemos que atravesar en esta vida que tenemos que atravesar, ¿verdad? ¿Algún otro comentario también en ese sentido? ¿O complementar? Ya no. Sí, es que yo entiendo porque este es un tema tabú. Esto generalmente es muy difícil que lo tratemos en doctrina espírita, es muy difícil que se trate también en nuestro círculo de trabajo, tal vez con alguno que otro amigo que tengamos confianza, pero hablarlo así abiertamente de esa manera, de una manera objetiva, tratando de ser lo más objetivos posibles a la luz de la ciencia y de la doctrina espírita. Es rarísimo que se puede tocar este tema, ¿verdad? Porque, Sí, y es como usted dice, sí, como decía, antes era peor, pues, ¿verdad? Porque uno le preguntaba a los papás y Dios guarde, ¿verdad? O cualquier cosa era pecado o una insolencia, pues, ¿verdad? Entonces, muchas parejas, yo sé, ¿verdad? Que llegaron al matrimonio a veces sin saber nada de nada, ¿verdad? Por lo mismo de que era un tabú, un pecado, y incluso cuando ya estaban en esa situación, pues eh, se sentía uno pecaminoso y muchas de las cosas, digamos, de nuestras generaciones, creo yo que sentíamos como que era pecado y a veces todavía como que se siente ciertas cosas, ¿verdad? No solo en este tema, sino que en muchos otros, ¿verdad? Que eran tabú. Y pues ahora ya no, pues con los jóvenes actuales ya no es nada de tabú, ¿verdad? El tabú lo conservamos nosotros todavía, creo yo, ¿verdad? sí, sí, gracias Lucy. Y precisamente por eso también comentábamos que hay hay también muchas aberraciones también en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, Frustraciones, ¿verdad? ¿qué manda? ¿Cómo? O frustraciones. Sí, pero por ejemplo, aberraciones me refiero, por ejemplo, con lo que estábamos platicando en la juventud y también adultos, que por ejemplo, hay gente que tiene relaciones sexuales con animales, Ay, ¿verdad? Ujú. sí. Entonces, por eso les digo yo que son aberraciones, ¿verdad? Porque ya saltar, sí, o incluso con los cadáveres, ¿verdad? Que ya Ay, son, qué horror. que ya son también problemas de tipo psiquiátrico, ¿verdad? O psicológico también que se dan en ese tipo, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con aberraciones, ¿verdad? No en sí al acto, sino a ese Ujú. tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, pero hay también perversiones, ¿verdad? Que hay también en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, y con el respeto que me merecen algunos otros hermanos, ¿verdad? Pero el sentir gozo, por ejemplo, cuando lo están lastimando a uno, o el sentir gozo cuando uno está lastimando a alguien más, cuando uno hay una relación de tipo sexual, pues yo creo que ahí ya no creo que haya amor, sino ese es otro tipo de Ah, sentimiento, ¿verdad? Entonces yo, como les digo, respeto ese tipo de relaciones que se dan, ¿verdad? Pero no la comparto, porque creo que ahí ya se está separando del fin providencial a que nos remite precisamente aquí este autor y esta obra de la vida en familia, en cuanto a cómo debe ser un acoplamiento y una relación sexual en pareja, ¿verdad? Ahora ujú. bien, yo creo que parto también de la idea, como bien leíamos aquí en el libro, que en pareja todo es permitido, siempre y cuando haya consentimiento de ambos, ¿verdad? Entonces, ese es el límite es el consentimiento de ambos. Si, por ejemplo, a ella o a él le molesta algo, no se realiza, ¿verdad? Pero si no le molesta y quieren, ¿cómo se llama?, explorar en ese sentido ambos, ¿verdad? Entonces, creo que el límite lo va a poner la misma pareja en sí, con el conocimiento que se van a tener ambos, ¿verdad? Pero ya el caso, por ejemplo, como les digo, de que, por ejemplo, meter a un tercero o una tercera persona en una relación así, yo creo que ahí ya se está desnaturalizando y entonces entramos a lo que decía nuestro hermanito Carlos, porque ahí vamos a entrar también a otro aspecto que no habíamos tocado casi que el físico, pero no el espiritual mucho. En el aspecto Ujú. espiritual, si se mantiene la fidelidad en la pareja, en el matrimonio, tanto hombre como mujer, esa relación está protegida y ahí no van a entrar otras entidades. Me refiero al bajo astral, cuando está uno en el acto sexual,
tratando de vampirizar esas energías sexuales para poder llevarse a sí mismos. Tienen prohibido porque hay fidelidad y no hay una relación, si no hay, bueno, si hay fidelidad entre ambos. Y si hay fidelidad de uno y el otro no, ¿verdad? Por esa persona que está guardando esa fidelidad, también hay protección. Pero si ambos son infieles, entonces ahí están permitiendo la apertura para que entidades espirituales gozadoras, porque así le llaman también en el plano espiritual gozadoras, puedan acercarse y asimilar esas energías sexuales que se producen en ese momento, y entonces ahí ya no hay protección en el plano espiritual, ¿verdad? Entonces ahí hay energías que también se están manejando, y como bien se decía y ustedes comentaban también, es un intercambio de energías que más adelante con la evolución que vayamos teniendo nosotros en nuestro planeta vamos a ir eh, cambiando, pienso yo, en este tipo de relaciones. Probablemente el pensamiento que tengamos, tal vez puede ser que llegamos ya al pensamiento de que únicamente se vaya a tener relaciones sexuales solamente para procrear y después ya no. Es posible, tal vez con el avance, evolución de nuestra humanidad, pero para eso, pero falta mucho tiempo todavía, muchas encarnaciones, ¿verdad? Y si nosotros oprimimos esa necesidad sexual, como dicen también los autores, no me recuerdo en qué libro de la doctrina, no me recuerdo si es la doctrina espírita, pero sí es de carácter espiritual, dice que es como una olla de presión, que estamos nosotros ahí manteniendo eso, y tarde o temprano va a explotar, ¿verdad? Así es la necesidad sexual en nuestro organismo. Tenemos que saber también cómo manejarla, ¿verdad? Cómo manejarla, en qué momento vamos a comenzar también a despertarla, todo eso también, pero depende y varía de persona a persona, depende y varía de nuestro género, depende también la cultura, en general en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, entonces no podemos nosotros decir o saber o expresar en términos generales cuál es la idea ideal, ¿verdad? Tanto en el hombre como en la mujer, creo que va a ir variando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero ese tipo de literatura, como es este libro, La vida en familia de Rodolfo Caligares, que nos habla sin tabú, nos habla en forma científica, también a la luz de la psicología, a la luz de la ciencia, sobre todos estos temas pues, como decía, psicología y pedagogía. Entonces, nos ayuda bastante para que nosotros podamos resolver los problemas que se vayan a presentar en nuestros hogares, en nuestra familia, de la naturaleza que de las cuales vamos a ir viendo en el transcurso de lectura de este libro, porque hay problemas de naturaleza emocional, problemas de naturaleza económica, problemas de naturaleza sexual, espiritual, y todo ello tenemos que ir viendo de qué manera vamos a ir solucionando, porque recordemos que también no nos enseñan a ser padres. No tenemos una escuela para padres, sino en la escuela de la vida vamos aprendiendo también a ser padres, a prueba y error muchas veces, a través del conocimiento que vamos adquiriendo también en algunos libros, de la propia experiencia, en ese sentido, cuando ya somos padres, ¿verdad? Pero cuando no, entonces tenemos todavía esa inquietud, ¿verdad? De cómo será nuestro matrimonio, cómo será si vamos a encontrar a nuestro príncipe azul o nuestra princesa. Entonces hay muchas inquietudes en ese sentido, ¿verdad? Y este tipo de literatura, afortunadamente, a nosotros nos va orientando y nos va guiando sin tabú, ¿verdad? Que eso es lo fundamental, ¿verdad? Sin tabú y de la mejor manera posible, basándose, como les decía, en la ciencia y en la doctrina espírita. Que esto, como yo pienso, este libro es una joya que nos ayuda a tener una mejor convivencia en familia y a mejorar la convivencia si la tenemos, o mantenerla, esa excelente convivencia que vamos a tener en ello, ¿verdad? Y parte de eso, ¿cómo no? Es el sexo, que es un tema cotidiano, es un tema
actual, y a lo largo de la historia se ha producido que tenemos que aprender de él, de ese tema, y saber cómo manejarlo nosotros mismos y cómo manejarlo con nuestra pareja y cómo manejarlo también en la enseñanza a nuestros propios hijos, que es algo, como les decía, que no lo aprendemos en los institutos, en los colegios o en las universidades, tal vez sí, solamente si nos dedicamos a ser sexólogos o psicólogos, ¿verdad? Con una o de esos tipos de orientación, o psiquiatras también podríamos ver de alguna manera eso, pero de lo contrario, es cuestionable. Y entonces vamos, pero vamos al Perdón, Copa, disculpe. Quisiera ver que me aclarara tal vez un poquito eso, porque como dice usted, ¿verdad? Hay situaciones que nosotros lo miramos desde un punto de vista o por la educación que hemos tenido, pero al consultar, digamos, que he visto yo psicólogos o sexólogos o no sé, ellos tienen otro aspecto de vista en cuanto a solo lo que significa ese tema y lo físico, ¿verdad? Entonces no sé qué relación, digamos, tan fuerte puede haber entre lo que es lo espiritual y lo que ellos puedan decir que puede ser normal. No sé si me explico. Ok, sí, perfecto. Sí, entonces yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo en lo personal no acepto muchos aspectos de que ellos consideran normal, los sexólogos. Entonces, ahí entra nuestro libre albedrío en cuanto a saber qué vamos a tener o asimilar para nosotros de lo que se puede hacer, que no se puede hacer. Entonces, yo creo que la ventaja de tener ese tipo de acercamientos con ellos es que por lo menos nos van a dar su punto de vista físico o emocional, ¿verdad? No nos van a dar el aspecto espiritual. Entonces, ya tenemos nosotros la opinión de lo físico, ¿verdad? Y lo emocional. Entonces, tenemos que también nosotros guiarnos por el aspecto espiritual. Y en el aspecto espiritual tenemos libros como, por ejemplo, los títulos no me recuerdo muy bien, pero creo que es Sexo y Destino. Hay otro libro que es Sexo y Destino, no me recuerdo ahorita exactamente, pero hay como 3 libros que hasta el momento he leído en ese sentido, que son creo que es de Chico Javier o de Divaldo Pereira Franco, si mal no recuerdo, pero son de esos medios que nos hablan precisamente de cómo es el sexo desde el punto de vista espiritual. Entonces uno hace como una amalgama, ¿ah? Entonces, bueno, tengo el conocimiento de lo que es físico, tengo conocimiento de lo que es emocional y tengo el conocimiento de lo que es espiritual, o desde el punto de vista espírita, de esa manera, de cómo se ve desde el punto de los hermanos que están desencarnados, ¿verdad? Cómo es, por ejemplo, el medio ambiente en los prostíbulos, por ejemplo, ¿va? Cómo es que se vive, cómo es que están pululando en esos lugares los hermanos espirituales, como les decía, ¿va? Cómo es la protección en el hogar cuando se está produciendo las relaciones sexuales desde el punto de vista espiritual. Entonces, todo ese conocimiento que no nos da el sexólogo, que no nos da tampoco el psicólogo, entonces vamos haciendo como les decía, como acoplamiento, una amalgama, y entonces tomamos nosotros nuestra propia decisión de qué tomamos en cuanto a el sexólogo, ¿verdad? Teniendo la orientación desde el punto de vista espiritual. ¿Verdad? Porque es cierto, y no es fácil, Lucy, no es fácil, porque uno puede decir, adelante, Lucy. Sí, no es fácil por el hecho, como le digo, ¿va? Y como dice usted, son tan diversas opiniones o a lo que, o los principios, o no sé, otros conocimientos o del tipo espiritual que uno tenga. Por ejemplo, también antes, digamos, supuestamente todos esos lugares de prostíbulos y todo eran considerados hasta cierto punto como que, qué bueno que están por todas las personas que tienen esas afecciones, ¿verdad? O para llevar a un joven principiante a ver lo que significaba hacer el acto sexual, ¿verdad? Y que aprendiera.
o póngale, en lugar de estar con una afección personal, y tal vez ahí se desahogaban, ¿verdad? En cambio, pues desde el tipo religioso era pecaminoso totalmente, aunque tenía sus peros de ahí. Y desde el tipo espiritual, pues no sé, ¿verdad? Eso no creo que de ninguna manera sería correcto, ¿verdad? Gracias, Lucy. Efectivamente, yo creo, yo lo voy a platicar no desde el punto de vista de la doctrina, sino desde el punto de vista personal. Ujú. Yo creo que estos lugares, ¿verdad? Como por ejemplo los prostíbulos, actualmente son necesarios. Son Ujú. necesarios porque si no fuese así, y vemos que hay muchos hermanos en la humanidad que no pueden reprimir sus instintos sexuales, habría muchas violaciones. Entonces, Sí. entonces de repente alguien que no puede, alguna patoja en algún momento y la estaría violando. Creo que habría más violaciones si no existieran ese tipo de lugares. Es cierto, digamos que no es frecuentado no es frecuentado por espíritus de una superioridad, aunque tal vez sí, porque algunas veces van protegiendo, ¿va? Pero generalmente son hermanos de una baja escala los que se encuentran ahí. Pero para el nivel evolutivo en el cual nosotros nos encontramos, yo considero que todavía es necesario. Más adelante, cuando ya la humanidad pueda manejar ese tipo de impulsos, creo que ya no existirán porque ya no habrá demanda. No habrá demanda en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, yo antes le podría decir que yo tenía un punto de vista antes puritano, ¿verdad? Como yo les Ujú. comentaba, ¿verdad? Que si besaba una patoja le iba a embarazar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, imagínense ese cambio, pero ese cambio en mí se produjo después de la investigación, del conocimiento y el estudio de diversas obras, como les comentaba, ¿verdad? En la naturaleza científica y de psicológica, que después me llevaron a cambiar esos puntos de vista, ¿verdad? Y realmente me ha ayudado a comprender y a entender, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, porque estamos en un medio de expiación y de pruebas en el cual todavía nos hace muchísimo, nos hace falta mucho todavía para poder avanzar en ese aspecto, ¿verdad? Avanzar en ese aspecto. Todavía, según dicen los hermanos espirituales, son de las últimas cadenas que vamos a dejar, de esos grilletes en cuanto a la materia, para poder seguir avanzando, ¿verdad? Y prueba de ello lo vemos actualmente, como bien comentábamos, toda la lamentable desorientación que hay ahorita en la juventud, ¿verdad? Que hay muchas aberraciones, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Por desconocimiento y descontrol que se da por esa falta de disciplina en el campo sexual, ¿verdad? Porque si algo he aprendido yo que uno puede manejar todo ese tipo de situaciones, pero no todos están capacitados para ellos, ¿verdad? Tan es así que yo les comentaba que yo quería ser sacerdote cuando era patojo. Y si hubiera seguido sacerdote, yo hubiese manejado el principio de la castidad siendo sacerdote, porque yo manejaba ese tipo de situaciones en mi mente, ¿verdad? Entonces, pero yo entiendo que no todos tienen esa capacidad. Entonces, para hacerlo, depende del nivel evolutivo que cada uno de nosotros trae, ¿verdad? Entonces, creo que es algo natural, es algo naturaleza, con lo cual tenemos que ir aprendiendo nosotros y aprender a estudiar cuáles son los efectos en nosotros y estudiarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ahí se aplica el conócete a ti mismo, que decía la filosofía griega en su momento, ¿verdad? Sin tabúes en ese sentido. Y obviamente vamos a estar muchas veces a través a prueba y error, ¿verdad? Pero es parte de la experiencia de la vida que nos va llevando para saber qué es lo más adecuado, ¿verdad? Solamente. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? No. Ok. Entonces vamos a terminar nuestra reunión del día de hoy y vamos a pedir también a nuestra hermana Lucy que nos haga el favor de hacer la oración de cierre. Bueno. Ay, perdón. Ahí está. Em, Damos gracias en esta tarde por llenar nuestro cuerpo y espíritu
nuestra mente de tanto buen conocimiento dado por los buenos espíritus y suplicamos siempre su protección y que sigamos en el avance espiritual evolucionando para llegar a un equilibrio de amor y de paz en este plano tierra. Así sea. Así sea. Así sea, también. Toca.